cuando usted nació, usted tenía una medida de fe que no había sido activada. Pero el oír la palabra, el evangelio, activa esa medida de fe que está en nuestro espíritu y provoca en nosotros la capacidad para creer. Porque humanamente usted no puede creer que Jesucristo haya sido todo Dios, todo hombre, que Él murió, derramó su sangre y que con solo usted creer que eso es cierto, algo ocurre en usted para que sean limpiados todos sus pecados. Humanamente eso no lo puede creer. La única manera de creerlo es con el corazón, con el espíritu. Y la única forma que usted pueda creer eso sin dudar es porque la palabra misma ha activado esa fe en su espíritu para creer. Porque uno no cree con la cabeza, uno cree con el espíritu. O sea, la fe es un atributo del espíritu, no de la mente. Entonces, cuando usted reconoció eso, el Espíritu Santo de Dios vino a vivir dentro de su espíritu, porque todo ser humano es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo, pero ese espíritu tiene que recibir al Espíritu Santo de Dios, porque el espíritu humano es el receptor del Espíritu Santo de Dios. Mientras alguien no ha creído en el Señor Jesucristo como el Salvador de su alma, su espíritu no tiene vida, su espíritu está adormecido, su espíritu está en tinieblas. Pero cuando usted creyó, entonces el Espíritu Santo vino a darle vida a su espíritu con E minúscula. Y ocurrió instantáneamente algo que se llama la regeneración del espíritu o el nuevo nacimiento espiritual suyo. Su espíritu fue regenerado, se anuló el decreto que había contra usted de que usted iba directito al infierno, pero al creer en Jesucristo le anulan el acta que tenía en su contra. Ahora usted nació de nuevo, en ese momento usted tiene vida eterna, ya no va al infierno. Pero eso no es el fin de todas las cosas, eso es el comienzo. En ese momento a usted lo inscribieron en una carrera de obstáculos. Por eso la salvación es un proceso continuo. Nadie puede decir yo fui salvado hace tantos años, yo fui salvado en el 1900 no sé qué. Porque la salvación es un proceso que incluye la salvación de su espíritu o la regeneración de su espíritu, la salvación de su alma o conversión de su alma y la salvación física o la adopción de su cuerpo. O sea que el proceso de salvación que se inició cuando usted reconoció a Jesús sigue en avance hasta que su alma sea liberada y convertida y terminará el día que usted reciba un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no sea corruptible, que no sienta dolor, que no se enferme, etc. Ahora, usted el día entonces que reconoció a Jesús, lo enlistaron allí en un ejército y usted comenzó allí el proceso de conversión o liberación de su alma. Le guste o no le guste, ese día el diablo se dio cuenta que alguien se le dio de baja de su ejército y de su equipo y que se pasó para el equipo contrario. Y entonces el diablo dijo, se me fue uno al ataque. Y entonces comienzan los dardos y por eso algunos dicen, pero si a mí yo tenía menos problemas antes que ahora que soy cristiano, eso no es nada nuevo. Porque antes usted era del ejército del diablo, así tranquilamente, y ahora usted fue trasladado al ejército contrario y ahora usted es blanco del enemigo. Eso no es nada nuevo, pero lo que sí quizás es nuevo es que cuando usted fue trasladado al ejército de la luz, hay muchos que están con usted. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo el pueblo de Dios está de su lado. El problema es cuando no nos damos cuenta, pero entonces ahora está usted aquí en el reino de la luz. Aquel no es el reino de las tinieblas, aquel es el principado de las tinieblas. Usted está en un reino por encima, porque el rey es soberano y él gobierna sobre todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El diablo no es rey, es príncipe de las tinieblas, pero Jesucristo es rey y es Señor. O sea, usted pasó a una dimensión superior. No es que están aquí, estamos y allá están los contrincantes. No, yo ahora estoy aquí arriba en lugares celestiales. Él está a una dimensión más abajo que yo. Así es que yo tengo al Rey de mi parte y tengo al Señor de mi parte y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El asunto no es que yo voy a empezar así, punching bag, me da él, me doy yo. No, yo estoy a un nivel superior.
Yo no me voy a bajar para ponerme a pelear con el diablo. Yo estoy sentado en lugares celestiales y usted también. Estamos en un nivel de reinado. Estamos gobernando con el Señor. Pero la luz que vino a su espíritu, esa regeneración de su espíritu, la luz de Dios dentro de usted, comienza a operar un proceso. Ahora hay que alumbrar todas las áreas de su vida, porque usted no se puede quedar salvo, siempre salvo. Usted no se puede quedar solo con que fue regenerado su espíritu, porque Dios envió a Jesucristo no solo para que usted no vaya al infierno, sino para que usted tenga una vida de calidad en esta tierra, que usted tenga vida abundante en todos los aspectos, vida buena, vida de calidad, vida de Dios. Entonces usted tiene que ir siendo cambiado y transformado en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su forma de decidir, en su manera de caminar, etc. Así es que allí comenzó el proceso de conversión de su alma o liberación de su alma. Algunos que vinieron a Jesús, algunos que reconocieron a Jesús venían bien enchamucados, ¿verdad? Otros un poco menos, pero todos de allá veníamos. Algunos se les medio charrasqueó el vestido, ¿verdad? Otros vienen con olor a humo, otros a azufre, pero la verdad es que todos algo traíamos que tenía que ser liberado, ¿sí o no? Ok, había personas que habían ido más bajo todavía, habían hecho pacto con el enemigo y aunque a otros, aunque no fuera pacto, pero habían entrado en el mundo de las tinieblas. ¿De qué manera? Consultando brujos, adivinos y agoreros, yendo a que le lean las cartas, tomándose brebaje, yendo de los curanderos. Hay gente que hasta les insertaron unos pellets ahí para la buena suerte, haciéndole trabajitos, todo ese tipo de cosas, adorando a los santos, ídolos, etcétera. Todo eso es penetrar en el mundo de las tinieblas. O sea que si usted entró a esa dimensión, abrió no una puertecita, un portón al diablo para que entrara y lo pudiera manipular. Entonces cuando usted viene y cree en el Señor Jesucristo, su espíritu es regenerado, pero su conciencia pues es lavada por la sangre del Cordero, pero hay consecuencias y hay cosas en su vida por las que usted tiene que pedir perdón, porque no era un pecadito así de que mentí, sino que usted tuvo relación directa con el enemigo. Y esa gente que entró a tener contacto en el área de las tinieblas necesita una liberación adicional. No crea el cuento de que porque yo ya estoy en la iglesia, ya confesé a Jesús, ya no hay problema. Hay muchas cosas que nos siguen y nos persiguen, algunas por iniquidades ancestrales, o sea, pecados de los padres o de los abuelos, otros porque uno mismo tuvo contacto con el área de las tinieblas. Y la intención de Dios siempre es liberarnos. Satanás vino para matar, para hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Ahora, muchos enseñan y dicen, no, pues si yo ya soy salvo, los demonios ya no tienen autoridad sobre mí. Jesucristo ya venció a Satanás y exhibió a sus demonios en la cruz del Calvario. Fueron exhibidos públicamente y fueron anulados los decretos que había contra usted. Pero eso no es efectivo sino hasta que usted va y toma, cree y declara. Eso es como todo. Por eso es que a usted le dicen que repita o que haga una oración, porque es importante que usted crea que Jesús murió y resucitó por usted. Es necesario que lo tome la salvación y es importante que lo confiese o lo declare. Porque le voy a decir algo, el diablo no puede leer su mente, pero sí puede oír lo que usted habla. Así es que cuando usted habla y declara, yo ahora soy un hijo de Dios, yo he sido trasladado al reino de la luz, yo he reconocido que Jesús es mi Salvador. Los demonios oyen que usted ha tomado una decisión y usted ha hecho una declaración y se establece en el mundo espiritual cuál es su posición. Lo mismo ocurre con la sanidad. Cristo nos dio salud, sanidad en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos sanados y todo lo que usted conoce. Pero usted no la recibirá hasta que usted no lo crea. No tome esa unción y esa dispensación y declare con su boca que usted ha sido sanado. Lo mismo ocurre con la liberación y con todas las cosas de la Biblia. La prosperidad es suya. Cristo se la dio en la cruz del Calvario. Pero mientras usted no lo crea y no declare, la prosperidad no llega. Entonces, para el creyente es importantísimo. Hay tres cosas
o 3 acciones que nosotros debemos tomar para todo lo que nos pertenece en Cristo Jesús. La primera, creerlo con fe en el corazón. La segunda, apropiarnos de ella. Y la tercera, declararlo con nuestra boca. Para todo lo que Cristo le dio en la cruz, llámese salvación de su espíritu, de su alma, llámese prosperidad, llámese sanidad, llámese liberación, para todas va a aplicar lo mismo. Lo creo con mi corazón, lo tomo para mí, me apropio de ello, lo aplico a mi vida y lo declaro y lo confieso para que todos oigan que yo soy salvo, que yo soy sano en Cristo Jesús. Por eso es tan importante cuando alguien ha recibido sanidad, le van a pedir, pasa y testifique, hermano. ¿Por qué es importante el testimonio? Uno, porque la gente se activa en la fe, pero otra porque el enemigo escuchó que usted le está dando el mérito al Señor de la sanidad que recibió, o la prosperidad o lo que sea que recibió. Es importantísimo testificar lo que Dios hizo. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Muy fácil. Excelente. Ahora, cuando usted creyó en Jesús, fue porque usted se arrepintió de la vana manera de vivir, ¿de acuerdo? Yo espero que usted no sea de los que dijo, sí, yo creo, porque está con miedo porque lo van a matar. O sea, la motivación tiene que ser la correcta, que usted se arrepienta de la vana manera de vivir. Ahora hay algunos que dicen, pero yo soy bueno, yo no tengo necesidad. Eso de ser cristiano es para los que han sido malos. Error. Cristo es para los que fueron buenos y los que fueron malos. Total, ninguno es bueno, solo Dios es bueno. Pero hay algunos que se creen buenos por humanismo. Ay, pero si yo hago buenas obras. Ay, pero si yo doy becas a los niños pobres. Mire, yo sostengo un orfelinato. Mira cuántas cosas. Las buenas obras no le dan salvación a nadie. Las buenas obras o las obras de piedad tienen que nacer de un corazón rendido al Señor. Las buenas obras tienen poder. En el libro de las memorias estarán escritos cuando usted conoce a Jesús y movido por el amor, hace obras de justicia. Las buenas obras que estaban preparadas de antemano para que usted anduviera en ellas. Pero todos necesitan salvación. Los que se creían buenos y los que se creían malos. Los que nacieron en casa evangélica. Hay algunos que nacieron casi que en las bancas de la iglesia. No por eso usted tiene salvación. Usted necesita tomar su decisión personal. Eventualmente tiene que tomar su decisión, aunque haya nacido de padres cristianos y desde niño esté escuchando la predicación. Usted también necesita hacer una decisión personal por Jesús. Entonces, comienza la luz que está dentro de nosotros ahora, la luz del Espíritu, comienza a alumbrar todas las áreas de nuestro ser. O sea que ahora nuestra alma necesita ser convertida. El alma contiene los pensamientos, los sentimientos y la voluntad del ser humano. ¿Cómo se libera los pensamientos o la mente o el intelecto? La palabra nos dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. La mente se va renovando de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted comienza a conocer la palabra de Dios y comienza a entender que esa es la única verdad, que cualquier otra cosa es una realidad transitoria, pero que la única verdad está en la Escritura, en la palabra de Dios y la palabra rema que el Espíritu Santo le dé, o la revelación de esa palabra por el Espíritu, entonces usted va a poder ir renovando su manera vieja de pensar o su manera anterior de hacer las cosas. Usted ya no va a reaccionar como el hombre viejo, sino que usted va a reaccionar como el hombre nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu Santo. Ahora bien, para que usted pueda ir renovando su mente de acuerdo a la palabra, usted necesita leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos aquí leen la Biblia todos los días? Solo un 25% de todos tenemos un problema. Usted necesita leer la Biblia todos los días, no porque el pastor lo va a castigar, no porque tiene que hacer una tarea de discipulado, sino porque ese es el alimento de su espíritu. O sea, si usted no la lee todos los días, es como que usted no coma todos los días y usted se va a desnutrir. Así que usted necesita llenarse de lo que dice la palabra de Dios para que conforme a ella usted pueda ir renovando su entendimiento o su manera de pensar. Y eso es conversión del alma.
cómo usted convierte sus emociones o sus sentimientos a través de la sanidad interior que proporciona la unción del Espíritu Santo. Lo primero que usted necesita es que le sea revelada la paternidad de Dios. Es una función del Espíritu Santo revelar a Cristo y revelar al Padre. Cuando le es revelado por el Espíritu que Dios es su Padre y usted comienza a caminar como un verdadero hijo de Dios, comienza a ver sanidad. Ahora, no es lo mismo que usted lea y repita el versículo, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y a aquellos que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted puede repetir eso hasta ponerse morado y cansarse. Pero si no le es revelado lo que significa ser un hijo de Dios y que Dios es su Padre, usted vivirá siempre con marcas de orfandad. Y usted mostrará las heridas de rechazo sangrantes. Y yo quiero decirle una cosa, cuando usted permite que las heridas le estén sangrando, vienen los perros y le lamen las heridas. Los perros significan los demonios, ¿verdad? O sea, los demonios solamente se alimentan de la naturaleza caída. Volviendo al huerto del Edén, la maldición para la serpiente era: y te alimentarás de polvo, andarás arrastrándote y te vas a alimentar del polvo todos los días de tu vida. ¿Quién es el polvo? Dios le dijo al hombre: polvo eres y en polvo te convertirás. En otras palabras, Satanás, el diablo, solamente se alimenta de la carnalidad nuestra, del polvo nuestro, de lo que es corruptible, de lo que es tiniebla. Si nosotros nos ocupamos de que haya sanidad, y no hay heridas sangrantes, sino que hay sanidad en el corazón, entonces vas a poder tener un corazón sano. Y entonces vas a caminar como un verdadero hijo de Dios. Y vas a poder amar a los demás. Y vas a poder amar a Dios con todo tu corazón. Y vas a poder adorarle sin que haya problema de sentimiento de culpa o sin que haya perturbación en el corazón. Entonces es sumamente importante renovar nuestra mente, sanar nuestro corazón. Y es importante someter la voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad es un área del alma también. Hay gente que ha tenido una voluntad tan fuerte que cuando vienen a Cristo lo que más les cuesta es someter su voluntad a la voluntad del Señor. Sobre todo porque en el mundo era como que algo de qué gloriarnos el decir: es que yo tengo una fuerza de voluntad. Usted le pregunta a la gente: ¿y cómo estás haciendo para adelgazar? Ay, es que yo tengo una fuerza de voluntad. Mira, yo me propuse que no iba a comer y no como. Pues fíjese que eso es un área del alma. No es lo mismo que usted diga: el Señor me está ayudando, a que usted diga: ay, es que yo tengo una fuerza de voluntad. Y entonces cuando usted viene al Señor, esa fuerza de voluntad que usted dice que tiene, le impide someterse al Señor para hacer lo que Él dice y no lo que usted dice. Porque normalmente la gente que tiene una tremenda fuerza de voluntad es gente que es de sus pantalones, que hacen lo que ellos dicen, ¿verdad? Y humanamente son líderes. Por eso cuesta. Eso le pasó a Pablo, a Saulo. Saulo era así, Pedro era así. Y el Señor tuvo que trabajar con ellos y meterlos en procesos. Así que es más fácil y menos doloroso meternos voluntariamente al proceso a que nos procesen. Yo le voy a decir algo: duele menos cuando te procesa el Señor que cuando te procesa el mundo. Y si no te dejas procesar por Dios y no te sometes voluntariamente, te va a procesar el mundo y es más doloroso. Pero igual del proceso no te vas a salvar porque ya estás en la lista, ¿verdad? Pero el alma, cuando uno somete la voluntad, que es lo mismo que a Jesús le pasó, cuando estaba Él en el huerto de los olivos, dice que Él sudó gotas de sangre porque Él estaba en un conflicto, Él estaba en un quebranto tremendo. Humanamente Jesús como hombre no quería ir a la cruz. ¿A qué persona le va a gustar que lo claven y que lo pongan, lo amarren y lo cuelguen y le hagan todo y le den azotes? Nadie quiere. Tenía que ser por la fuerza del Espíritu que Él pudiera someter su alma para aceptar ese quebranto. Y Él está allí luchando con Dios y le dice: Señor, si tú pudieras, pasa de mí esta copa, este tormento, lo que me espera. Pero yo estoy segura que el Señor Jesús tuvo una visión de la humanidad siendo redimida, siendo rescatada. Y Él sabía que de su decisión dependía que su Padre recuperara lo que se había perdido.
Y él amaba al Padre por sobre todas las cosas. Y él sabía lo que había venido a la tierra. Y cuando él tiene esa visión de toda la humanidad siendo redimida y rescatada, entonces él somete y le dice, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cada uno de nosotros tiene que pasar por ese Getsemaní, donde le diga al Padre que no se haga como yo quiero, no lo que yo digo, sino tu voluntad. Yo creo que esa es la parte que cuesta un poco más, pero si tú te vas renovando tu mente con la palabra y si permites que la unción del Espíritu Santo vaya sanando tu corazón, va a ser más fácil someter la voluntad. Ahora, Dios es caballeroso y Él no va a trabajar en tu vida si tú no le das permiso. Someter la voluntad tiene que ver con que le digas, Señor, haz conmigo como tú quieras. Trabaja en las áreas que tienes que trabajar. Convierte lo que tengas que convertir. Pero cuando una persona cree, no, es que así estoy bien, es que la gente me tiene que aceptar como yo soy, yo así siempre he sido y a mí mi mamá me enseñó que así tenía que ser. Difícil que Dios trabaje, porque usted no le está dando permiso a Dios para operar. Usted necesita decir, Señor, reconozco que todo lo viejo es basura, que todo lo que me enseñaron, la vana manera de vivir tiene que morir, tiene que ir al cesto de la basura, para que tú, Señor, hagas todo nuevo en mí. Yo te doy libertad para que me enseñes. Y el Señor nos va dando la capacidad de perdonar, la capacidad de amar. Todo eso tiene que ver con la liberación del alma, tiene que ver con la renovación de las emociones. Pero en ese proceso, mientras llegamos a esa libertad que debemos de llegar, si hay áreas que no han sido entregadas, si hay áreas que todavía están ahí abiertas, si hay áreas que no han sido renovadas, todas ellas pueden ser un asidero para el enemigo o un área a través de la cual el enemigo nos pueda oprimir o nos pueda controlar. No estoy hablando de su espíritu, estoy hablando de áreas del alma. El espíritu no puede ser poseído por demonios cuando usted es un creyente porque su espíritu fue renovado, regenerado, nacido de nuevo. Pero su alma, aunque usted sea un creyente, las áreas de su mente, las áreas de su voluntad y de sus emociones, si usted no las ha entregado al Señor, si usted no ha permitido que el Señor las procese y las convierta, todavía pueden ser objeto de opresión por el enemigo. Un ejemplo, hay personas cristianas, creyentes que aman a Dios y que han creído en Jesús y de pronto usted los ve en pecados de adulterio, de fornicación, pecados sexuales. Digo eso porque tal vez es lo que la gente ve más escandaloso, aunque para Dios pecado es pecado. Pero vemos que aún gente que ama mucho al Señor y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Fue un problema de la carne? Sí, pero recuerde que hay espíritus inmundos alrededor de los siervos de Dios esperando que abran una puertecita para empezar a oprimirlos y a controlarlos. El enemigo sobre todo busca las cabezas, porque si le pega la cabeza, ahí están los otros. Eso es como cuando usted juega boliche, ¿verdad? Usted le da el primer pin y con ese se botan los demás. Lo mismo. Entonces, no importa que sea creyente, pero si hay áreas que no han sido sanadas o tratadas, todavía hay una oportunidad de que el enemigo pueda trabajar en nosotros. Ahora, la voluntad del Señor es que nosotros seamos libres. Le pongo este preámbulo para que podamos entender y que el próximo fin de semana usted no se asombre si ve líderes que le salen los demonios chillando, usted tranquilo. Eso es lo que estamos deseando, no para avergonzar a nadie, sino porque anhelamos la sanidad y anhelamos la pureza. No por eso se vaya a esconder y no vaya a venir, no, aproveche por favor a venir, ¿verdad? Pienso que es una oportunidad que Dios nos da, porque aunque si bien es cierto que aún por el creer podemos echar fuera demonios, hay personas que su fe ha sido muy activada, incrementada, desarrollada en esa área por el ejercicio de ese don. Es lo mismo que las sanidades. Hay gente que es tremendamente usada por sanidades, aunque todos podemos serlo, por el ejercicio de ese don. Lo mismo con la palabra de ciencia, por la unción profética es igual. Entonces, todos necesitamos en mayor o menor grado liberación de algo, ¿verdad?
Yo veo en mi propia vida cuando me toca ministrar sanidad interior o ir a donde se está ministrando sanidad interior, siempre hay una cosita más que Dios muestra. Siempre, como que siempre hay espacio de seguir siendo limpiado. Y la Biblia dice, el que está limpio, límpiese aún más, ¿verdad? O santifíquese más. Entonces, yo quiero mostrarle esta mañana, porque sé que hay personas nuevas que han estado llegando a ambas iglesias, a ambas congregaciones o a las 3 congregaciones. Entonces, yo quiero que veamos algunos versículos para que usted comprenda de acuerdo a la palabra lo que Jesús hacía. Y sabemos que lo que Jesús hacía, los ministros de Jesús también pueden hacer, porque Jesús está en nosotros. Pero quiero realzar esta mañana la autoridad de Jesús. ¿Qué tal si busca en su Biblia el Evangelio según San Lucas capítulo 4? Si no tiene Biblia, acérquese a alguien que la tiene, pero espero que todos tengamos Biblia. Lucas capítulo 4, verso 18. Y si hay algo importante que usted vea, subráyelo. Lucas 4, 18. ¿Sí? Esta escritura, o lo que el Señor Jesús dijo aquí en Lucas 4, 18, es lo mismo que había sido profetizado de él en Isaías. De hecho, el Señor Jesús entró a la sinagoga y tomó el rollo de las escrituras y leyó del libro de Isaías. Y después de que leyó esto, dijo, ese soy yo del que habla las escrituras, ¿verdad? Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, en otras palabras, a los que tienen heridas de rechazo, necesitan sanidad interior. A pregonar libertad a los cautivos. Cautivos no es lo mismo que esclavos. Cautivo es aquel que habiendo sido liberado de las tinieblas y habiendo recibido a Jesús, está cautivo de pasiones o de áreas en su vida. Y vista a los ciegos, ciegos naturales, ciegos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Por el diablo. El diablo es el que oprime. Una opresión es una fuerza externa del enemigo. No quiere decir que el diablo vive dentro de usted, sino que él viene para oprimirle, provocarle una opresión. Esa opresión puede degenerarse en una depresión. Pero para que le oprima es porque hay una área que no ha sido tratada en su vida a través de la cual le puede oprimir. La opresión puede producir enfermedades o puede producir problemas de carácter. Hay quienes entran en ira, no saben por qué, y es por causa de una opresión del enemigo. Entonces, esta es la naturaleza de Jesús, para eso vino Él, para darnos libertad, para dar buenas nuevas, para darle libertad a los cautivos, para sanar los corazones quebrantados. Y esto es lo que Jesús quiere hacer con todos nosotros, porque quiere que tengamos calidad de vida, vida en abundancia. Vaya por favor a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer versos 37 y 38. El libro de los Hechos, aquí están narrando los apóstoles lo que hizo Jesús, el ministerio de Jesús. Es una referencia ya después de que Jesús ascendió. Pero lo estoy poniendo aquí para que veamos el énfasis en el ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra. Hechos 10, 37, 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De acuerdo a esto, yo entiendo que los oprimidos por el diablo habían desarrollado enfermedades, porque dice que anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, amados míos, que muchas enfermedades
por las cuales usted gasta mucho dinero con los médicos. Aquí no está el doctor Danilo, ¿verdad? Usted gasta dinero para ir al médico y no le encuentran y le mandan a hacer un CAT scan y una resonancia y le mandan a hacer una tomografía y un ultrasonido y le hacen toda una ristra de análisis y para que después de 2 meses de exámenes y de pullones por todos lados le digan, no le encontramos nada. Ha de ser un virus de esos nuevos no identificados. Pero si tal vez usted lo lleva a un ministro del Señor, le pasa el rayos X y le dice es una opresión del diablo. Lo que necesita es liberación. Así de sencillo. Y mire, usted no se imagina los miles de gente que están yendo a los médicos y a los hospitales buscando ser sanados de cosas que son opresiones del diablo. Porque el enemigo ataca los diferentes sistemas del cuerpo. Y que con una liberación usted puede ser libre sin gastar mucho dinero. 200 lempiras la tarjeta, yo creo que no es mucho dinero. Bien, voy a ponerle algunos ejemplos de liberación en la Biblia y vamos a realzar algunos puntos. Marcos 1, 32, 34. Lo que quiero es que usted sepa que lo que aquí va a pasar es bíblico, no es nada de cosas extrañas, extraterrestres. Lo extraterrestre lo dejamos para el evento de los jóvenes. Esos son cosmonautas y todo, pero lo de este fin de semana es algo que nos concierne aquí. Bien, Marcos 1, 32 al 34, ¿lo tenemos? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, qué cosa, ¿verdad? Que casi todos los enfermos se ponen graves en la noche. ¿Se ha fijado usted? En el día pasan bien y de noche por eso los pastores reciben muchas llamadas de noche. Le trajeron todos los que tenían, todos hermanos, los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Debe haber sido una pila de gente porque dice a todos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¡Wow! Toda la ciudad. La ciudad sabía que Jesús estaba en la casa. Y sanó a muchos, no dice que lo sanó a todos, ¿verdad? Sanó a muchos, me imagino que no le dio tiempo, que estaban enfermos de diversas enfermedades. Él es especialista general, no solo en una cosa. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¡Wow! Hay algunos ministros que se ponen a entablar conversación con los demonios, eso no es bíblico. Jesús no los dejaba hablar. Porque los demonios conocen a los ungidos de Dios. Entonces sencillamente cállate porque el diablo es padre de mentira y no tiene nada que estarle diciendo porque ninguna información buena le va a dar. Si algo le va a ser revelado es por el Espíritu Santo. Pero aquí vemos cómo la gente le traía a Jesús, a los enfermos y a los endemoniados. Echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Eso era una característica de su ministerio. Ahora, quiero que vayamos a Juan 8. Vamos a leer desde el 31 al 36. Aquí está una parte, la segunda parte está en la otra pantalla. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto. Yo soy uno de esos ejemplos que vino bien enchamucada al Señor. Pero a mí no me ministraron liberación, sino que yo desarrollé una pasión por el Señor y por su palabra. Y yo empecé a beberme la palabra y a comerme la palabra. Y yo sabía y veía cómo estas cosas iban saliendo de mí. Y cómo el Señor me iba revelando y yo empezaba a renunciar a aquellas cosas y a hacer lo que la palabra de Dios decía. Y yo pude ver que la liberación fue permanente. Ahora, hay personas que su voluntad está tomada por el enemigo y no pueden o no tienen esa fuerza para ir y meterse en la palabra y comenzar a obedecer lo que dice la palabra, sino que necesitan una ayudadita de afuera. Para eso son los talleres de liberación, para pegarle una ayudadita a los que no tienen la fuerza de que sean liberados por la palabra o por la obediencia a la palabra. Y entonces la unción que viene de afuera de alguien, ¿verdad? Que ese es su ministerio, va a echar fuera los demonios, pero, porque yo quiero que estén preparados para eso,
La escritura dice, no se lo voy a leer ahora, pero se lo digo categóricamente. El Señor dice que una vez que salen esos demonios, usted necesita llenar la casa del Espíritu Santo, necesita llenarse de oración, necesita llenarse de la palabra de Dios, necesita estar expuesto a la unción, porque esos demonios que salen van a querer volver, porque ya les gustó esa casa, están acostumbrados a la casa. Y van a querer volver, y si encuentran una puertecita abierta, se van a meter y van a traer otros cuantos. Porque van a ir y le van a decir, vengan que allí está macanuda la cosa, me dejan hacer todo lo que yo quiera, vengan conmigo que aquí hay campo. Pero si encuentran una resistencia y ahora se encuentran que esta persona está llena del Espíritu Santo, esta persona está llena de la palabra de Dios, esta persona está orando, está bajo la unción, dice, regresémonos, aquí no se puede, vamos a buscar otro. Usted tiene que saber esto, porque usted tiene que estar determinado o determinada a vivir bajo la unción y a meterse en la palabra para que su liberación sea permanente. Lo que Dios hace, lo hace para siempre, pero es condicionado a que usted cuide su liberación. Entonces, veamos Juan 8, 31, 36, y grábese esto mucho. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Óigame bien, no le está hablando a los fariseos, no le está hablando a los inconversos, está hablándole a los creyentes, a usted y a mí nos está hablando. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, quiere decir conmigo mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí no dice el Señor si se matriculan en el discipulado, si reciben las 16 lecciones, si se gradúan van a ser mis discípulos. No, es permaneciendo en su palabra, que va a ser sus discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Por qué la va a conocer? Porque usted está permaneciendo en su palabra y usted es discipulado por el Señor. Eso quiere decir que le da la libertad al Señor de que le ponga disciplina también. Y conoceréis la verdad, permaneciendo en su palabra. ¿Y qué es lo que les va a hacer libres? La verdad os hará libres. La verdad está en Él. La verdad está en su palabra. Eso es lo que nos hará libres. Verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Así que a ninguno se le vaya a ocurrir, pero si somos de Muna, somos de Piedras Vivas, hace 10 años tenemos el carnet. ¿Cómo dice usted que yo? Aquellos también tenían su carnet y daban diezmos y toda la cosa. Verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, cuando él dice 2 veces de cierto, es que es pura verdad. Que todo aquel que hace pecado o que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo nos liberta el Hijo? Cuando conocemos la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Cuando permanecemos en su palabra. Y puede que algunos digan aquí, no, pero yo ya no practico pecado. Bueno, pásese usted la balanza. Usted diezma y ofrenda correctamente delante del Señor. Si su respuesta es no, no me conteste a mí. Pero si su respuesta es no, usted está practicando pecado. ¿Miente usted? Le dice al hermano, ahí nos vemos mañana a las 8 y no llega. Le dice usted, yo te voy a llamar a las 6 y no lo llama. Si está mintiendo, está practicando pecado, ¿sí o no? ¿Tiene usted malos pensamientos en su corazón acerca de su hermano, acerca de las personas, varones que dan viendo con lascivia a otras mujeres? Están practicando pecado. Desea a la mujer ajena, está practicando pecado. Le gusta ver en internet los pop-ups de cosas pornográficas, está practicando pecado. O sea, hay muchos que se ven y otros que no se ven, pero Dios los ve todos. Entonces el que practica pecado, sea solapadamente, sea abiertamente, esclavo es del pecado. Porque todo el que hace pecado siente una esclavitud de volver a hacer aquello.
Aunque diga, no, sí, yo voy a cambiar, pero si lo está practicando, es esclavo. Y el enemigo es su señor, porque está practicando pecado, aunque venga a la iglesia, aunque estén los discipulados, aunque cante y levante las manos, aunque dance al frente, es esclavo del pecado. ¿Me explico? Entonces todos necesitamos en mayor o menor grado una buena limpiadita, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante que necesitamos? Permanecer en su palabra, para conocer su verdad. Y entonces la verdad nos hará libres. Eso es lo más importante. O sea que si le pegan una ayudadita para liberarle unos cuantos, comprométase por favor a permanecer en su palabra. Para empezar, los que no tienen Biblia, vayan y compren una. Sea en papel, sea en cassette, sea en computadora, como sea, pero oiga la palabra, lea la palabra, llénese de la palabra porque eso trae vida. O hay quienes, aunque la tienen allá empolvada y cuando vienen a la iglesia traen la cartera, traen el maquillaje, traen el celular. ¡Ay, se me olvidó la Biblia! ¿Cómo va a ser? Es que la traigo en el corazón, hermano, sí, pero también la necesita leer. No es que como ahora nos proyectan ahí, ya no necesitamos traer Biblia. No, no se vale. Bueno, vamos a ver Lucas 11:14. Seguimos con los ejemplos del ministerio de liberación en Jesús. Esa era su naturaleza. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. ¿Sabía usted que habían demonios sordos y demonios mudos? No sabía, pues ahora ya sabe. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esto se lo dejé aquí para que sepa que hay diferentes características de demonios, ¿verdad? Entonces hay mudos también. Y algunos dicen es que fue un problema genético, era un demonio mudo. Mateo 8:16. Seguimos con los ejemplos. Y cuando llegó la noche, otra vez, solo de noche, le tocaban puras emergencias al Señor. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra. Quiero que subraye eso y que deje anotado, porque quiero realzar las maneras como Jesús sanaba. Con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué instrumento o cuál fue la estrategia que usó el Señor Jesús? Con la palabra. Yo supongo que lo que le dijo fue, sé libre o sal fuera. Y eso fue todo. Cuando dice con la palabra, no creas que el Señor se ponía a hacerles un discurso. Y que mira, y que en el nombre del Padre, y que yo te digo, y que del día que naciste, y que no, solo le decía, sal fuera. Y se iba. A veces nosotros entablamos aquellas largas letanías y no pasa nada. Él solo les ordenaba con la palabra. Entonces Jesús sanaba en primer lugar con la palabra. Vamos ahora a Lucas 13. Vamos a ver del 10 al 13. Aquí aprendemos dos cosas importantes. Lucas 13, 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estaba en la sinagoga, si usted quiere diga, estaba en la iglesia evangélica, enseñando el domingo. Y había allí en la iglesia, en la congregación, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No dice que tenía una dolencia ni una enfermedad, tenía espíritu de enfermedad. Como que hay una diferencia. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, solo la vio y le pasó el rayos X. La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Quiero que vea que aquí hay dos procesos. Primero, con la palabra le declara que es libre del espíritu de enfermedad, ¿verdad? Y puso las manos sobre ella. Esa fue la segunda parte. Primero le declara la liberación, después le impone las manos para que se enderece. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Yo entiendo que este espíritu de enfermedad le había afectado, póngale que el sistema nervioso, la columna vertebral, lo que sea,
pero primero le sacó el demonio y después le impuso manos para que se pudiera enderezar. O sea que aquí hay un doble procedimiento. Primero la libera y después la sana. ¿Estamos? Bien. Mateo 12:28. Otra manera como el Señor sana. Tenemos Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta es otra manera como Jesús liberaba, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, Él echaba fuera los demonios. Y Él está diciéndonos que cuando alguien lleno del Espíritu Santo echa fuera demonios, está estableciendo el reino de Dios o está operando en el reino de Dios. Hemos sido mal enseñados acerca del reino y la gente predica que establecer el reino es tener empresas y tener dinero. Establecer el reino es nulificar la obra del enemigo sobre la tierra para que sea el Señor el que gobierne. Es decir, establecer el reino tiene que ver con que la gente se convierta al evangelio de Jesucristo, con que los demonios salgan de los cuerpos y sean liberados y que los enfermos sean sanados. Cuando eso usted lo haga por el Espíritu de Dios, está estableciendo el reino en su ciudad. Como una consecuencia va a venir la prosperidad, pero el reino no tiene nada que ver con dinero. El reino tiene que ver con hacer las obras del reino, que es lo que Jesús vino a hacer. ¿Estamos, amados? Porque usted puede tener muchas empresas y que la gente siga oprimida en el lugar. Inclusive puede plantar muchas iglesias en una ciudad y la violencia seguir. Pero usted establece el reino cuando hace retroceder las tinieblas, los demonios se van, los enfermos son sanados, la gente es convertida, su mente es transformada. Eso es que el reino de Dios esté gobernando en un lugar. Amén. Ok, vamos a ver. Tenemos dos escrituras más. Una es Mateo 17, 14 al 20. Esto es un poco largo, pero vamos a aprender mucho. Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, eso se lo dice a sus discípulos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá, que estos inútiles que no pueden, tráiganmelo para acá. Eso es lo que está diciendo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿y qué pasó que nosotros no pudimos? Estaban ahí como, nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. No les dijo por falta de autoridad, no les dijo porque no gritaron suficiente, porque no habían orado, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mucha gente dice respecto a este versículo que el Señor Jesús está hablando de que si tuviera fe tan chiquita como un granito de mostaza que llega a hacerse. Pero Jesús no está hablando del tamaño del grano, Jesús está hablando del género. El grano de mostaza como género tiene la capacidad de reproducción y de ensanchamiento. O sea, lo que le está diciendo es, si su fe fuera expandible, ensanchable, que tiene crecimiento, capaz de creer más y más, ustedes ya estarían derribando montañas y haciendo esto y haciendo lo otro. Está hablando de un género de fe. O sea que no todos tenemos el mismo género de fe. Por eso Jesús, cuando iba a liberar o a sanar a alguien, quedaba viendo, y los que no tenían el mismo tipo de fe que él, los echaba afuera. Sáquenme estos de aquí, me dejan solo, mejor aquí con el endemoniado, porque estos me van a afectar aquí el proceso de liberación, si no tienen el mismo género de fe que yo.
Me explico. Tiene que ser el mismo género de la fe de Dios. ¿Sabe que la Escritura cuando dice tened pues fe en Dios, lo que dice es tened pues la fe de Dios? Es un género de fe sobrenatural. Hablábamos el otro día de aquel hombre que tenía fe para morirse, pero no tenía fe para salvarse ni para sanarse, ¿verdad? Es una fe espiritual, un género espiritual de fe sobrenatural, que puede creer esperanza contra esperanza. Y vamos con el último versículo, Marcos 7, 25 al 30. Y por ahora lo que hemos ido aprendiendo, se puede liberar por la palabra, se puede liberar por el Espíritu Santo, pero se necesita fe. Necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita una fe activada y necesita poder en la palabra para decretar con autoridad. Y el último caso que vamos a ver, Marcos 7, 25 al 30. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, lo tenía, mire, como que era de ella, ¿verdad? No era que le oprimía, sino que lo tenía. Mire que hay personas que tienen espíritus que los usan como amuletos, como tamagotches, los acarician y ya se acostumbraron a vivir con el demonio. No estoy bromeando, aquí le estoy hablando a gente que está oyendo. O sea, les gusta y lo acarician y duermen con él y se levantan con él. Ya les hace falta cuando no sienten al demonio. Entonces ella tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Oyó de Jesús, ¿verdad? La mujer era griega y sirofenicia de colmo, ¿verdad? De nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Era griega, pero bien que sabía que Jesús le podía echar fuera el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Quiero parar un momentito. Eso quiere decir que los hijos también ocupan liberación. Lo que le está diciendo, espérate, primero voy a liberar a estos dos incrédulos que tengo aquí, después voy a ir con la griega. O sea, primero tienen que ser liberados los de la casa, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a andar haciendo nosotros? No, espérate, muchacha, todavía no te toca a ti. Primero con los de la casa, primero con los hijos. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces le dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, por la palabra, del demonio ha salido de tu hija. ¿Qué seguridad? Solo envió la palabra a la distancia. Jesús dijo, si voy hasta donde aquella me tome el tiempo, mejor le mando la palabra y sigo con esto. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Porque él me aplaude y se emociona. Porque Jesús es el libertador. Usted puede enviar la palabra. Recuerdo una vez estaba yo ministrando en Tocoa en un evento de mujeres de la FINEC. Por cierto, quiero decirlo, este es algo al margen, ¿verdad? Y aprovecho para bendecir a los que están viéndonos por internet. Pero, ¿sabe que yo he visto en mi vida más milagros realizarse en FINEC que los eventos son en restaurantes, en bares, en discotecas, que cuando voy a las iglesias? ¿Aló? Pero esa vez estábamos en un centro, era un centro de baile creo que era, y allí habían hecho la reunión. Y llegó una mujer y oré por ella, no recuerdo por qué, pero al final de la reunión me dijo, tengo un hijo en casa que está sordo, tiene años de estar sordo y yo quisiera que usted pudiera orar por él. Era de noche ya, nos regresamos a la mañana siguiente y le dije, no creo que podamos ir hasta allá, pero sí podemos enviar la palabra. Recuerdo que envié la palabra hasta la casa y reprendí el espíritu de sordera y nos regresamos a la siguiente mañana de Tocoa. 3 años después volvimos a Tocoa, un evento siempre de las mujeres en un lugar público.
Y estaba una de las mujeres presidiendo la reunión y me dice, ¿se acuerda de mí? Usted oró por mi hijo. Esa misma noche mi hijo fue liberado y él oye desde ese mismo momento. Y le di tantas gracias al Señor, porque el Señor opera a la distancia. Pero sabe, la fe de aquella mujer, la necesidad que tenía, le arrancó el milagro al Señor. Y muchas veces, perdóneme lo que le voy a decir, pero a veces encuentro más fe en la gente del mundo que en la iglesia. Yo no sé si están tan acostumbrados a leer o a oír de milagros que ya se les puso talluda la conciencia o la fe, no sé qué. Pero de verdad encuentro más fe en la gente que aún no ha conocido a Jesús. Como más necesidad, como no sé qué es. Y yo oro al Señor que no se nos apague la fe y que tengamos el género de fe que tenía Jesús. Porque tenemos que conmocionar el mundo, tenemos que cambiar la nación y la única manera va a ser a través de las obras de Cristo, no las obras humanas, no las obras filosóficas, no con espíritu de Grecia, no con intelecto, va a ser a través del Espíritu Santo y la demostración de poder que está en él. Pero no va a venir el Señor otra vez, ya vino, lo hará a través de nosotros. Se necesita un pueblo dispuesto a creer el Evangelio de Cristo en primer lugar. ¿Sabe como que ahora ya no queremos leer el Evangelio, conocer el Evangelio, sino otras cosas que sean como más misteriosas? El Evangelio es sencillo y claro, usted solo necesita creerlo. Y queremos que el reino de Dios sea establecido en nuestra nación y que el Señor gobierne sobre todo gobierno. Y la única manera será conmocionando los lugares con el poder de Dios.